Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema es tu responsabilidad. Y vamos a enfocarnos en términos de responsabilidad propia o personal en el contexto de cuando se nos ofrece una palabra profética, es decir, una palabra supuestamente de parte de Dios para nuestras personas, nuestras circunstancias, pero tenemos una responsabilidad que va más allá de solo recibir. Amigos, con esto tiene que ver nuestro tema, es tu responsabilidad. Y al respecto, San Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 29, lo siguiente: Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y atención a esto, y los demás juzguen. A veces se nos hace creer que atrevernos a juzgar si una palabra es de Dios o no nos puede poner en una situación como quien dice, estamos en contra de Dios, estamos oponiéndonos a su voz y a su palabra. Pero amigos, no es esto así. Al contrario, lo que Pablo está diciendo es que tenemos una responsabilidad intrínseca y es juzgar, someter a criterio, a escrutinio, someter a prueba toda palabra que se nos ofrezca a nombre de Dios, porque que se diga en el nombre de Dios o en el nombre de Jesús pareciera bastar, pero no es suficiente. Habrá que juzgar, y mire que estoy usando básicamente el mismo vocablo que usa la Biblia. Dice que los demás juzguen, pues tendremos nosotros que juzgar, lo cual equivale a decidir y, por supuesto, correr el riesgo de decidir si eso proviene de Dios o si eso es algo que, hombre, tenemos que dejar pasar. Así es que, en vista de este texto, entonces, hagámonos la pregunta: ¿y qué juzgar en una palabra profética? Exactamente cuando Pablo dice que debemos de juzgar una palabra, ¿qué es lo que tenemos que juzgar? Y eso es importante para no caer en el otro extremo. Gente que desacredita la voz de Dios, rechaza una palabra que venga de Dios por razones no bíblicas, razones de egoísmo, razones de rebeldía, razones de orgullo espiritual o de una falsa espiritualidad. Así es que la pregunta es muy pertinente. ¿Qué juzgar en una palabra profética? Atención a las siguientes respuestas. Debemos de juzgar en una palabra profética, en primer término, que vaya en concordancia con las Sagradas Escrituras. Si una palabra entra en un contrasentido, en una contraposición con el escrito está de Dios, que ese se encuentra en la Biblia, entonces por bonita que sea esa palabra, por promisorio que sea el tema, por halagüeño que sea el asunto, por mucho que nos alegre, quizá porque es muy positiva, porque es muy optimista o porque nos está ofreciendo cosas extraordinarias, si contradice, por poco que sea, el escrito está en la Biblia, eso es algo que nosotros tenemos que juzgar. Y si eso sucede, amigos, no queda más remedio que rechazar aquella palabra. Por supuesto, no estoy diciendo ni remotamente que nos pongamos a contradecir con otras personas, a entrar en contiendas de palabras y de argumentos. Yo creo que uno simplemente agradece, dice, bueno, muchas gracias por esta palabra, y usted dese la vuelta y no tiene por qué decirle a la otra persona, fíjese que yo esto no lo recibo por esta razón o aquella, porque eso se prestaría en todo caso a discusiones que no llevan a ningún punto edificante. Pero sí, insisto, si esa supuesta palabra que alguien le da contradice o contraría algún versículo que esté en la Biblia,
algún texto bíblico, usted va a tener que rechazarla, de tal manera que no le va a decir que mienta, porque su propósito es bueno. Esa palabra, la Biblia dice no mentir. No le va a decir que se acomode con la nueva novia que usted se ha encontrado y que tiene a espaldas de su esposa, porque como usted encontró en ella quien por fin le comprenda, quien por fin le atienda a usted, no, porque la Biblia dice que eso se llama adulterio. ¿Se da cuenta? Entonces, usted debe juzgar que no contradiga la palabra de Dios, la Biblia. Segunda respuesta, ¿qué más juzgar en una palabra profética? Usted deberá juzgar que venga también de buena procedencia. Me refiero que venga de alguien con buen testimonio cristiano. A mí me ha sucedido, se me acercan unos tíos que yo ya les conozco su trayectoria inconstante, accidentada, pecaminosa, que hoy están en una iglesia, mañana en otra, se fueron robando de allá o mintiendo de allá, del otro lado. Entonces, cuando estos tíos me traen una palabra, yo sé que esa palabra no la tengo que recibir por bonita que sea. A veces te bajan el cielo con una palabra profética, pero si procede de una mala fuente, en este sentido es el instrumento, el emisor de ese mensaje. Si es una persona que no goza de un buen testimonio, y la Biblia dice que debemos tener buen testimonio en la iglesia y aún con los de afuera. Entonces hay personas que todo el mundo habla mal de ellos porque su mal testimonio no solo se conoce dentro de la iglesia, sino fuera también. ¿Cómo usted le va a recibir una palabra profética a alguien bajo tales condiciones? Absolutamente inadmisible. Entonces, note qué responsabilidades tenemos. Lo primero es que no contradiga la Biblia, y para que usted pueda juzgar eso, usted tiene que conocer suficiente la palabra de Dios. Ahora estamos hablando de la fuente, que sea una buena fuente. En este caso, la persona que le trae esa palabra debe de gozar de suficiente buen testimonio. 3, sigo sumando, ¿qué juzgar en una palabra profética además de lo que ya hemos mencionado? Debemos juzgar que no traiga un propósito oculto. En este caso, hablemos de manipulación. A veces personas pretenden manipularnos con la palabra que nos están dando. Algo quieren de nosotros. ¿Cuántas personas se me han acercado a mí, me dan una palabra, que yo soy aquí, que yo soy allá, solo de cosas extraordinarias, para al final pedirme alguna clase de favor, alguna clase de, no sé, va desde el dinero hasta favores de otro tipo. Entonces usted no necesita, amigo o amiga, que alguien le venga a decir que usted es un gran siervo, una gran sierva de Dios, que usted es una persona maravillosa, que Dios tiene grandes planes para usted, porque usted no necesita nada de eso, porque usted ya sabe en la Biblia, usted ya lo ha leído, que Dios tiene grandes planes para usted, que Dios tiene planes de bien y no de mal para darle a usted un fin y una esperanza. Entonces no se deje manipular. Con esto no estoy diciendo que usted se vuelva, vamos, ¿cómo lo digo?, una persona sospechosa, maliciosa, que a todo le anda buscando dónde está la maldad, dónde está la malignidad. No, porque entonces caemos en el otro extremo. Lo que digo es que sensatamente, de una manera balanceada, usted se pregunte por estas cosas y particularmente usted vea si esa es una palabra que viene, se entrega y la persona se da vuelta. Pero cuando le da una palabra y después que usted la ha recibido viene la petición del favor, la solicitud de lo que esa persona quiere, o a veces no implica un favor abiertamente solicitado, pero sí alguna forma de manipulación. Quiero quedar bien con esta persona, entonces le traigo una palabra de Dios. Quiero quedar bien con esta persona por la razón que sea, pero eso todavía entra en el ámbito de la manipulación. Y número 4, con lo que cierro, ¿qué más juzgar en una palabra profética? Ya que esa es su responsabilidad. Hay que juzgar que sea para edificación, para exhortación y para consolación. ¿Quién trajo estos 3 grandes propósitos y motivos para la profecía? San Pablo, en una de sus cartas. Dijo que la profecía
va orientada en estos tres sentidos. La profecía es para edificar a las personas. La profecía es para exhortar a las personas y la profecía es para consolar a las personas. Póngase a pensar un minuto. ¿Qué es lo que necesitamos más nosotros los humanos? Necesitamos ser edificados, es decir, ser construidos espiritualmente. Pero a veces necesitamos ser reprendidos, ser exhortados, porque a veces sabemos o nos damos cuenta de lo mal que estamos haciendo, a veces no. E incluso a veces lo sabemos y ni aún así nos corregimos. Entonces necesitamos una palabra profética que venga a exhortarnos, a decirnos lo mal que estamos haciendo. Pero a veces se trata de nuestros dolores, de nuestras pérdidas, de nuestras angustias. Y ahí lo que necesitamos es una palabra de consuelo o de consolación. Las profecías deben ir en estos tres grandes cursos. O es para edificarle, o es para exhortarle, o es para consolarle. Fuera de esos propósitos, usted tendrá entonces que pensarlo mejor. Pues bien, leía para ustedes en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 29, lo siguiente: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Pues con base en esta escritura he planteado la siguiente interrogante: ¿qué juzgar exactamente en una palabra de profecía? Hay que juzgar al menos los siguientes aspectos. 1, que vaya en concordancia con las Sagradas Escrituras. No puede contradecir la Biblia. 2, que venga de buena procedencia, de buena fuente. Estoy hablando de personas que tengan suficiente buen testimonio, como cristianos, como personas. 3, debe juzgar que no traiga un propósito oculto de manipulación, que esa palabra sea para mover a usted sus emociones y sentimientos con algún propósito que está escondido. Y 4, que esa palabra sea en los tres grandes propósitos según la enseñanza paulina, para edificación, exhortación o consolación. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado «Es tu responsabilidad». Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.